bienvenidos a este espacio. Su servidor Sergio Varela Hernández. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante para nosotros, los que estamos trabajando en esta bella profesión de la educación. Vamos a tratar sobre el tema de desigualdad educativa. ¿Sabían ustedes que mientras algunos de nuestros estudiantes aprenden con tabletas y laboratorios modernos, otros ni siquiera tienen acceso a libros o internet, incluso a un lápiz? Esto no es casualidad, se llama desigualdad educativa. Hoy vamos a descubrir por qué sucede y cómo esto afecta al futuro de millones de nuestros niños. ¿Cuáles son las principales causas de la desigualdad educativa en el mundo actual? La desigualdad educativa tiene varias causas. Entre las principales podemos encontrar la pobreza. Muchas familias no pueden pagar materiales, transporte o acceso a la tecnología. Las diferencias de ingresos entre familias y países afectan directamente el acceso a la educación. La ubicación geográfica. Estudiantes en zonas rurales o marginadas suelen tener menos escuelas y menos recursos educativos. En algunos lugares, los niños deben trabajar en lugar de asistir a la escuela. Por consecuencia, tienen docentes que no han sido capacitados correctamente, menos acceso a internet y recursos educativos. Esto genera una brecha enorme frente a las escuelas urbanas, en las cuales encontramos el acceso a internet y profesores capacitados. Las diferencias sociales y culturales también son un factor importante, ya que el idioma, el género o si pertenecen a comunidades indígenas pueden limitar el acceso a una educación de calidad. Estos grupos minoritarios, por su origen étnico, el idioma, discapacidad o estatus migratorio, suelen enfrentar barreras adicionales para acceder a una educación de calidad. Las guerras, desplazamientos forzados y crisis políticas destruyen sistemas educativos y obligan a muchos niños a abandonar la escuela. Un ejemplo claro es la interrupción educativa causada por la Guerra Civil de Siria. Es uno de los conflictos más devastadores del siglo XXI, con grandes consecuencias humanitarias y geopolíticas. La falta de recursos educativos, escuelas con menos infraestructura, docentes o materiales obsoletos. Incluso cuando el acceso a la escuela existe, la calidad puede variar debido a la falta de inversión pública, programas educativos desactualizados y desigual distribución de los maestros. ¿Cómo afecta la desigualdad educativa en la educación de los niños? Cuando existe desigualdad educativa, los niños no tienen las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse. Esto puede provocar menor acceso a una educación de calidad. Los niños en contextos desfavorecidos suelen asistir a escuelas con menos recursos educativos, con infraestructura deficiente y maestros poco capacitados. Esto limita la calidad de lo que aprenden y su rendimiento escolar. Mayor riesgo de abandono escolar. Cuando las familias se enfrentan pobreza o falta de apoyo educativo, los niños tienen más posibilidades de dejar la escuela antes de terminar sus estudios. Esto puede ocurrir porque deben trabajar, cuidar familiares o porque la escuela no satisface sus necesidades. Brechas en el aprendizaje. La desigualdad provoca que algunos estudiantes desarrollen habilidades académicas más lentamente. Por ejemplo, menor comprensión lectora, dificultades en matemáticas, menos acceso a la tecnología y a materiales de estudio. Estas diferencias pueden mantenerse durante toda su vida escolar. El impacto en el desarrollo social y emocional. Los niños que estudian en contextos con menos oportunidades pueden experimentar baja autoestima académica, menos confianza en sus capacidades, menor motivación para continuar estudiando, menos oportunidades en el futuro. La educación influye en el acceso a empleos, ingresos y calidad de vida. Cuando la educación es desigual, se perpetúan ciclos de pobreza y exclusión social entre generaciones. La brecha tecnológica.
Durante la pandemia del COVID-19, muchos niños sin acceso a internet o computadoras no pudieron seguir clases en línea, lo que amplió aún más la diferencia entre estudiantes con más y menos recursos. En pocas palabras, la desigualdad educativa puede limitar el potencial de toda una generación. La desigualdad educativa no solo afecta lo que los niños aprenden en la escuela, sino también sus oportunidades de desarrollo personal, social y profesional a largo plazo. ¿Qué papel juegan los gobiernos en la reducción de la desigualdad educativa? Los gobiernos tienen un papel fundamental en este problema. Son responsables de garantizar educación gratuita y de calidad, invertir en infraestructura escolar, capacitar docentes, crear programas que apoyen a comunidades vulnerables. Cuando estas acciones se fortalecen, la educación se vuelve más equitativa para todos. Los gobiernos deben financiar el sistema educativo, deben invertir en construcción y mantenimiento de escuelas, materiales educativos, tecnología y recursos digitales, salarios y formación de docentes. Una inversión adecuada ayuda a mejorar la calidad de la educación y a reducir las diferencias entre escuelas. Deben garantizar el acceso a la educación universal. Los gobiernos crean leyes y programas para que todos los niños puedan asistir a la escuela, sin importar su origen social, género o lugar de residencia. Un ejemplo de ello es las iniciativas promovidas por las organizaciones como la UNESCO. Buscan asegurar educación inclusiva y equitativa para todos. Los gobiernos deben apoyar a estudiantes en situación vulnerable. Muchos gobiernos implementan programas de apoyo como becas y ayudas económicas, alimentación escolar, transporte gratuito, distribución de libros y uniformes de manera gratuita. Esto ayuda a que los niños de familias con menos recursos puedan continuar sus estudios. Reducir las desigualdades regionales. Los gobiernos pueden dirigir más recursos a zonas rurales o marginadas. Esto para mejorar la infraestructura escolar, el acceso a internet y la capacitación de maestros. El gobierno también debe de promover una educación inclusiva. Se deben crear políticas que garanticen la educación para estudiantes con discapacidad, minorías étnicas o lingüísticas, niñas y adolescentes. Deben diseñar políticas educativas de largo plazo. Los gobiernos planifican reformas educativas y currículos, programas que buscan mejorar la calidad del aprendizaje y reducir las brechas sociales. En conclusión, los gobiernos son actores clave para combatir la desigualdad educativa porque tienen la capacidad de crear políticas públicas, invertir recursos y garantizar que todos los niños tengan oportunidades educativas similares o iguales. Igualdad educativa en el enfoque cultural, porque una educación que respeta la cultura de los estudiantes es una educación más inclusiva y significativa. Abordar la desigualdad educativa desde un enfoque cultural es importante porque la educación no ocurre en un vacío, está influida por valores, tradiciones, idiomas y formas de vida de cada comunidad. Considerar estos aspectos ayuda a que la educación sea más inclusiva y efectiva. Respeto a la diversidad cultural. Cada comunidad tiene su propia cultura, lengua y tradiciones. Cuando la educación toma en cuenta todos estos elementos, los estudiantes se sienten más representados y valorados, lo que favorece su aprendizaje. La inclusión de diferentes idiomas. En muchos países existen comunidades que hablan lenguas indígenas o minoritarias. Si la educación solo se ofrece en un idioma dominante, algunos estudiantes pueden tener dificultades para comprender y participar plenamente. Reducción de la discriminación. Un enfoque cultural ayuda a evitar prejuicios o estereotipos dentro del sistema educativo, promueve el respeto entre estudiantes de diferentes orígenes
y fomenta una educación más equitativa. Mejor participación de la comunidad. Cuando las escuelas consideran la cultura local, las familias y comunidades se involucran más en la educación de los niños, lo que fortalece el proceso educativo. El aprendizaje más significativo. Los contenidos que se relacionan con la cultura y la realidad de los estudiantes suelen ser más fáciles de entender y más relevantes, lo que mejora la motivación y el rendimiento escolar. En resumen, podemos decir que abordar la desigualdad educativa desde un enfoque cultural permite crear sistemas educativos más inclusivos, respetuosos y adaptados a la diversidad de los estudiantes, lo que contribuye a reducir las brechas educativas. La educación en nuestro país es un derecho para todos, no un privilegio para algunos. Abordar la desigualdad educativa nos permite construir sistemas educativos más inclusivos, donde todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender, desarrollarse y alcanzar sus metas, sin importar su origen o condición social. Solo así se podrá avanzar hacia una educación más equitativa y hacia un futuro con mayores oportunidades para todos. Reducir la desigualdad educativa significa construir un futuro con más oportunidades, justicia y desarrollo para toda la sociedad. ¿Tú crees que podemos hacer algo para lograr una educación más justa desde nuestras aulas? Reflexiónalo.